Buenas tardes, ¿cómo están? Mandamos un saludo a los que nos están viendo en otro lugar. Le damos la bienvenida a esta reunión. Quiero iniciar esta reunión con una pregunta. Y yo sé que para muchos, cuando hablamos del Espíritu Santo, todos sabemos de quién hablamos. Todo el mundo sabe quién es el Espíritu Santo. Y algunos lo usan en un buen sentido y otros lo usan para bromear. Porque, por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo es el que conoce todo, porque es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre y el Hijo. Entonces Él conoce todo. Y en alguna ocasión, bueno, cuando yo estaba era estudiante, teníamos un maestro que no comulgaba con nuestras ideas cristianas y siempre nos estaba atacando. Y recuerdo una ocasión que teníamos un examen. Y yo estaba ahí, obviamente no sabía la respuesta, y ya tenía ahí como media hora viendo las letras. Esperaba que de ahí de las mismas letras surgiera la respuesta, pero no surgía nada. Y llegó y se me queda viendo y estaba a un lado de mí y me dice: pues dile al Espíritu Santo que te ayude. Algunos lo usan para ofender y para bromear, pero todo el mundo sabe. Él no conocía, él no era cristiano, pero sí sabía quién era el Espíritu Santo y el poder que había en él. Muchos de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, sabemos acerca del Espíritu Santo. Pero hay una parte de la Escritura que yo quiero hablar en esta tarde. Y la pregunta es: ¿usted sabe qué significa vivir siendo guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sí lo conocemos, pero ¿qué significa vivir siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Alguna vez usted ha pensado que hay un estilo de vida que es cuando eres guiado por el Espíritu Santo? Ese es un estilo de vida. Vivir de esa manera trae muchos beneficios, trae frutos. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, disfrutaremos de esos beneficios y de esos frutos. El apóstol Pablo nos habla claramente en muchas de sus cartas acerca del Espíritu Santo y acerca de lo que es ser guiado o vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, siempre que escribía, uno de sus objetivos era ayudarnos a crecer en nuestra fe, ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios, a que entendiéramos que más allá de venir a la iglesia o leer la Biblia, hay una vida diaria que todos vivimos y que la podemos vivir y nos puede ir mejor cuando vives siendo guiado por el Espíritu Santo. Aquí encontramos consejos prácticos. Encontramos que hay una vida abundante espiritualmente cuando el Espíritu Santo está presente en tu vida y tú eres guiado por Él. Yo quisiera invitarlos a todos a que participáramos en esta conferencia, en esta reunión, con un corazón abierto. Un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y lo que Dios te quiere decir a ti. No es para el que está a un lado, es para ti. La palabra de Dios es directamente para nosotros. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos hablará a cada uno de manera diferente, nos consolará y nos va a desafiar a reflexionar, a comparar nuestro estilo de vida con el estilo de vida que dice o nos muestra la palabra de Dios. Estar dispuesto a ser transformados para
lucir como cristianos. Entonces, antes de iniciar, yo quiero pedirle, invitarlo a que juntos oremos y que usted de manera personal hable con el Señor y le exprese una oración y le diga: Señor, yo quiero que tú me hables en este tiempo, en este momento que vamos a pasar aquí. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar, y usted haga su propia oración ahí en lo secreto. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, que me das la oportunidad de poner delante de todos tus planes, proyectos para cada uno de nosotros, los que creemos en ti, los que queremos ser transformados. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios. Ayúdanos a comparar nuestra vida, nuestro estilo de vida, con el estilo de vida que tú ofreces para el que cree en ti, Señor. Que trae grandes bendiciones, trae paz, trae alegría. Eso necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en nuestra vida y nos hable de una manera poderosa, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo decía, y todos sabemos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Se habla mucho del Espíritu Santo. Mucha gente sabe, todo el mundo sabe, aunque no vayan a una iglesia o no sean parte de una religión, todo el mundo sabe acerca del Espíritu Santo. Pero el conocimiento que se tiene es un conocimiento limitado. Nosotros podemos conocer o saber de hombres famosos en nuestro medio o en la historia, pero realmente nuestro conocimiento es limitado porque no lo conocemos cómo es, quién es, qué hace, cuáles son sus gustos, a qué se dedica. En este caso, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero no sabemos cuál, verdaderamente no conocemos ampliamente cuál es su labor en medio del plan de salvación. Ya que precisamente el Padre le ordenó, le encomendó la labor de, en los últimos tiempos, el ser parte del plan de salvación y estar con nosotros todo el tiempo. Es importantísima la labor del Espíritu Santo en la vida de todos. En una ocasión estaba hablando ahí el Señor Jesús con sus discípulos y le estaba hablando de los planes que él tenía, o sea, cómo era lo que venía, los acontecimientos que venían. Y el Señor les dice que él se iba a ir, que los iba a dejar. Entonces ellos se sienten así como que indefensos y dicen: no, ¿cómo que te vas a ir? Si tú te vas, ¿quién va a hacer milagros? Si tú te vas, ¿quién nos va a ayudar? Si tú te vas, ¿quién va a llenarnos? Si tú te vas, ¿qué va a ser de nuestra vida? El centro del movimiento que ellos estaban iniciando, pues era el Señor Jesús. En Juan 16, versículo 7, tiene la respuesta de lo que Jesús les dice a ellos. Les dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Usted se puede imaginar que les diga el Señor Jesús a sus discípulos: no, les conviene que yo me vaya. Ellos pudieran, en su razonamiento, pudieran pensar: ¿cómo nos va a convenir que te vayas? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sanar? ¿Quién va a hacer milagros? ¿Quién va a multiplicar los panes? Entonces, y el Señor les dice: les conviene que yo me vaya. Cuando habla de una conveniencia, es decir, que hay algo mejor. Si nos conviene, imagínense que te dicen, usted trae un billete de 500 pesos y alguien te dice: oye, ¿te conviene que te dé yo de billete de 1,000 por tu de 500? Y tú dices: sí, pues si tienes más, dámelos más. Hay una conveniencia, siempre va a haber algo mejor de lo que tienes. Y usted se puede imaginar que hubiera algo mejor que el Señor Jesús. Y sin embargo Él les dice: les conviene que yo me vaya. Y ahí viene, aquí viene el porqué. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Había algo, no era mayor que Jesús, no era, no tenía más poder que Jesús, era igual, del mismo nivel, porque también Él es Dios y son parte de la Trinidad. Dice, pero si no me voy, dice, el Consolador no vendrá a ustedes. Hay una gran importancia de que el Consolador viniera. El Consolador, quien nos iba a consolar, dice, Él los guiará, Él los convencerá, Él les enseñará. La Biblia y el apóstol Pablo nos muestran toda la conveniencia de tener al Espíritu Santo y que Él haya venido. El Espíritu Santo vino a cumplir una labor importantísima en la vida del creyente. Sin embargo, muchos cristianos viven una vida superficial, ya que todos tenemos en nuestra mente que tenemos que cambiar, que tengo que ser diferente, que tengo que ser un buen esposo, que tengo que ser una buena esposa, que tengo que ser un padre, un buen hijo, un buen trabajador. Todos pensamos que esa es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, que tenemos que cambiar, que tengo que dejar de decir malas palabras, que tengo que dejar de emborracharme, que tengo que dejar de hacer todo lo malo. Y sin embargo no podemos. Hay un problema en nosotros. No podemos dejar de hacer eso. Y nuestra vida cristiana es muy superficial. Nuestra vida cristiana muchas veces es, pues no estamos contentos con ese estilo de vida. Y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar y queremos cambiar utilizando nuestras propias fuerzas. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, pero yo ya no quiero, voy a esforzarme. Yo muchas veces me esforcé por dejar algunas cosas en mi vida y no podía, hasta que yo entendí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo fue puesto para fortalecerme en donde yo no puedo. El Espíritu Santo hace cosas que yo no puedo hacer. Él viene y me ayuda, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo poderoso y debemos aprovechar todo eso, que esa riqueza, toda esa bendición que Dios nos puso y que está dentro de nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando tú conoces, cuando tú encuentras al Señor y le entregas tu vida a Él, el Espíritu Santo viene a tu vida y está ahí adentro de ti. Y aunque tú no lo veas, Él está dentro de ti. Dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez tú has considerado que es un templo? A un lado tuyo hay un templo. Voltéalo a ver. No es una capillita, es el templo. Es un templo. Y ese templo es como tú te lo imaginas. Hay templos esplendorosos. Hay templos más humildes, hay templos muy extendidos, pero todos son templos. Y la presencia del Espíritu es la misma. Se usa el mismo espacio. El apóstol Pablo, tratando de enseñarnos acerca de esta vida en el Espíritu y de lo que significa vivir en el Espíritu, le escribió a los romanos. Ahí en esa parte de la escritura, en el libro de Romanos y bueno, en otros, encontramos grandes enseñanzas teológicas, encontramos grandes bendiciones. Y ahí siempre que nosotros lo leemos encontramos y podemos entender quiénes somos, dónde estamos, cómo debemos ser y especialmente cómo debemos caminar en esta vida. Pablo nos ayuda a entender que el cristiano no está libre de fracasos. ¿Cuántos han fracasado aquí en algo? Todos, ¿verdad? Hasta al tratar de hacer una comida y has fracasado y te sientes derrotado, ¿sí? Tampoco estamos exentos de caídas, de tropezones. No estamos exentos, mis hermanos, de sufrir consecuencias por nuestras malas decisiones. ¿Cuántos han sufrido de consecuencias por malas decisiones? Malas decisiones.
Y en medio de todo eso tú te das cuenta de algo. Nos equivocamos porque no dejamos y no escuchamos al Espíritu Santo que fue puesto en nosotros para que fuéramos guiados. Nosotros nos aventamos, como dicen por aquí, como el gorras. Te avientas. Y alguien dice que eso es fe. No, tú en fe aviéntate. Y te equivocas, ¿sí? Tener ese aliado, ese huésped en tu casa, dentro de ti, te ayuda a entender que tú puedes tener la victoria en todas las circunstancias de tu vida, las buenas y las malas. Porque la fidelidad de Dios, Dios es tan fiel y el amor de Dios es tan infinito y tan incomprensible, que puso en nosotros el Espíritu Santo para que nos ayudara a terminar bien la carrera de la vida, que nos ayudara a salir de esa vida triste que teníamos antes y que le da un sentido diferente a lo que nosotros vivimos hoy o que queremos vivir hoy. Y algunos están luchando por tener ese tipo de vida, ese estilo de vida que ven reflejada en otros. Y que tú dices, yo cómo quisiera vivir como él, cómo quisiera ser como él. Tú puedes, porque no depende de la persona, depende del Espíritu Santo que está en la vida de esa persona. Sí. Esta es una de las razones, la misericordia de Dios es una de las razones por las que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y viene a morar dentro de nosotros con un propósito en tu vida. Mira, Él viene a moldear en ti la imagen de Dios. Una imagen hermosa. Espiritualmente tú puedes tener una imagen hermosa. Y cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando no tenemos a Dios y cuando no tenemos el Espíritu y andamos viviendo otro tipo de vida, nuestra imagen espiritual es fea. Ni tú mismo te quieres. Y estoy hablando espiritualmente, ¿eh? Muchos en lo secreto decimos, no, es que yo no quiero ser así, no me gusta, no me gusto. Aunque algunos otros, ya que son cristianos, también quieren que Dios les cambie la imagen externa, ¿verdad? Pues no se puede. Así somos ya. Dios vino a restaurar nuestra vida. Y Dios quiere que tú luzcas de una manera diferente. Y ese lucimiento solamente es posible cuando el Espíritu Santo está dentro de ti. Antes no. El apóstol Pablo en Romanos 8, y vamos a leer desde el 8 hasta el 14, pero vamos a dividir. Primero vamos a orar, a leer del 4 al 8, donde hay unas características que nos muestran un estilo de vida. Y que tal vez nosotros vivíamos en otro tiempo, pero yo no sé si algunos otros todavía en nuestros días siguen viviendo en ese estilo de vida. Usted es quien va a determinar en dónde está viviendo. Vamos a leer del capítulo 8, versículo 4 hasta el 8, dice así: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí quiero hacer un alto. Mire, si usted se fija aquí en el versículo 5, nos muestra dos estilos de vida diferentes, opuestos. Dice así la primera parte: porque los que viven conforme a la carne. Hay un grupo de personas que viven conforme a la carne. Y más adelante dice: pero los que viven conforme al Espíritu
ponen la mente en las cosas del Espíritu. Dos estilos de vida. Vamos a continuar el versículo 6. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo veía el mundo en el que él vivía, que estaba dividido en dos grupos. Y esa división sigue estando actual en nuestros días, no ha cambiado. Los creyentes y los no creyentes. Los creyentes obviamente son los que viven con su mente puesta en las cosas del Espíritu. Los no creyentes son aquellos que ponen su mente, tienen su mente puesta en las cosas de la carne. Pablo ahí menciona cuál es la condición de unos y de otros. Vamos a hablar acerca de las características de aquellos que viven con su mente puesta en las cosas de la carne. Versículo 7. Esto es fundamental. Es importante que usted entienda esto. Las personas que tienen la mente puesta en la carne, versículo 7, es enemiga de Dios. No solamente lo ignora, no solamente no entiende o no cree, sino que es enemiga de Dios. ¿Cuántos quisieran tener a Dios de enemigo? No, es tremendo, ¿verdad? El versículo 6 antes dice que esa mente está muerta. Como es una mente muerta, no entiende. Como es una mente muerta, no desea. Y nunca será estimulada por la verdad de Dios, ya que está muerta. Un muerto no desea nada, ¿o sí? Un muerto no hace absolutamente nada. Y una mente puesta en las cosas opuestas, en la carne, opuestas a Dios, es una mente muerta y es enemiga de Dios. En otra carta, Pablo escribiéndole a los Corintios, le dice que a aquellos que están en incredulidad, que no creen en la palabra de Dios, para ellos la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es necedad o es locura. La mente que está puesta en la carne y que es enemiga de Dios, siente un rechazo hacia la revelación de Dios. Siente un rechazo a las cosas de Dios. Y usted lo puede ver muchas veces, amigos o familiares, y que tú le empiezas a platicar y dices, no, a mí no me vengas con tus cosas. ¿A cuánto les ha pasado eso? No, o sea, ¿por qué no quiere? Porque es enemiga de Dios. Y mire, muchos de esas personas que tienen esa mente, ese tipo de mente, no saben que son enemigos de Dios. Y tú vas y les dices, ay, sí, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo voy a ser enemigo de Dios? Si yo todos los días le pido. La palabra que se usó en el griego para definir enemigo es ectra. Y el significado amplio de esa palabra, porque en el griego el significado de una palabra podía significar muchas cosas. Y lo que significaba aquí es que era una mente hostil. La mente del incrédulo es hostil, antagónica. Y no solo eso, es agresiva. Y es opuesta a las cosas de Dios. Esta mente mantiene una guerra constante, permanente contra Dios. Contra todas las cosas de Dios está en contra, es una guerra.
El fruto de la enemistad que tiene es una sumisión a Dios, es una falta de sumisión a Dios. No se somete. Hay un teólogo que yo estaba buscando ahí, y ese teólogo tiene una definición de lo que significa o de a lo que se refiere Pablo en esta fracción de la Escritura. Y dice, él define lo que es una mente puesta en la carne. Y dice lo siguiente, para definirlo. Dice, la carne es abiertamente arrogante. Mire, yo quisiera que nosotros, los que estamos aquí hoy, estemos haciendo una comparación de lo que somos y lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante, porque así sabemos dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Esta definición dice, la carne es abiertamente arrogante, es autoritaria, es jactanciosa, es lujuriosa, es cínica, es orgullosa. Y esto está definido también, descrito en Efesios 5. Y yo he escuchado algunas frases en un sentido no positivo, sino negativo. No, yo soy muy orgulloso. ¿Usted lo ha dicho? Levante la mano los que lo han dicho. Yo soy muy orgulloso. Y lo dice en el sentido negativo. Porque hay quien lo dice en el sentido positivo. Bueno, pudiéramos definir, ¿usted qué cree? ¿Que hay orgullo positivo y negativo? Sigue diciendo, fíjese lo que hace la carne, este tipo de carne que estamos hablando. Cuando es confrontada, la carne solamente va a ser confrontada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando es confrontada, puede asumir un porte de rectitud. No, yo estoy bien. Puede convertirse en piadosa. Puede convertirse en escrupulosa de lo moral, acusando a los que andan mal, preocupándose porque este hace esto y este aquello, y yo no, yo estoy bien. Es celosa por el trabajo de la iglesia. Se indigna cuando ve que alguien hace cosas malas. Se torna provocativamente evangélica. ¿Usted conoce mentes evangélicas que estén en la carne? Como que alguna vez no alcanza uno a entender. La rectitud de la carne siempre será una rectitud falsa. Y mire, otras características que también le voy a decir. La carne, la mente puesta en la carne, puede memorizar la escritura. La carne puede impartir clases de la Biblia. Armando, pon atención para que los que quieran dar clases, hay que pasarlos por el escáner, ¿verdad? La carne puede cantar en el coro de la iglesia. No, estos azules no, todos también. Ellos les pasamos el escáner y todos bien, pasaron bien, ¿sí? Pero fíjese, la carne también puede predicar un sermón, ¿sí? También se puede colar. La carne puede sufrir con aire de mártir. La carne nunca cambiará, nunca se entregará, nunca se rendirá. Nunca esperes que tus problemas, tus pasiones, lo que te arrastra un día se canse. Siempre va a estar ahí, ¿sí? La carne es resbalosa y evasiva. Y cuando la carne se ve acorralada, que ya la tienen ahí a punto de darle el balazo final, adopta otro disfraz. Cambia, aparece de otra manera, pero seguirá siendo la misma carne mentirosa, malvada, fatal. Cuando la carne se ve acorralada,
cuando se ve exhibida, preferirá destrozar tu vida antes que rendirse. Pregunta: ¿alguien encontró alguna característica de estas que mencioné en su propia vida? La carne siempre tiene su propia opinión, y su opinión es la única, es la verdadera, es la valedera. Es una mente argumentativa que prefiere sufrir las consecuencias de las malas decisiones antes que someterse a la voluntad de Dios. Es una mente que prefiere perder sin someterse que ganar en la sumisión. Es la mente que escucha la verdad de Dios, pero entiende que las cosas que lee en la Biblia no son como él las está leyendo, sino que él las reinterpreta de acuerdo a su conveniencia. Es una mente rebelde, y la definición de rebelde es alguien que es difícil de educar. Es alguien que es difícil de dirigir, es alguien que es difícil de controlar porque no obedece a lo que se le manda. Estas son características de la mente. Hay otra característica que el apóstol Pablo aquí en el versículo 8 nos muestra, y que es importante que nosotros la tengamos en cuenta. Versículo 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, aunque quieren, pero no pueden. Los que están en la carne nunca podrán. Para ellos no solamente es difícil, sino que es imposible. Es imposible agradar a Dios cuando tu mente está puesta en las cosas de la carne. Esa persona, ese tipo de persona puede venir a la iglesia. Sí, puede venir, pero cuando viene a la iglesia no viene para agradar a Dios, sino que viene por razones equivocadas. Esa persona puede leer la Biblia, pero cuando lee la Biblia frecuentemente no agrada a Dios, porque no tiene que ver nada con conocer a Dios, sino muchas veces lo hace para encontrar textos que permitan justificar su estilo de vida. Había una pareja que ella me decía que pues tenía muchos problemas entre el matrimonio. Y el problema era que él siempre le exigía a ella que se sometiera en todo. Y él le decía: pues sí, pero cambia. Tú también cambia. Y tenían problemas serios. Y un día el esposo le dice a su esposa, ahí estaban, aquí estaban, y le dice: no, el hermano Chava hoy se aventó una predicación bien ungida por el Espíritu Santo. Y me estaba platicando la hermana, ¿no? Le dije: ah, sí. Y me dijo: sí, pastor, y es más, usted me lo echó a andar. Y yo: ¿cómo? Me dijo: sí, dice, es que usted estaba predicando acerca de la sumisión, de que la esposa debe de respetar al esposo y obedecerlo en todo. Y entonces cuando usted estaba diciendo eso, volteó y me dijo: ¿qué hubo? ¿Ya ves? Yo tengo la razón. Ahí está, el hermano lo estaba confirmando. Está ungido por el Espíritu Santo en esta mañana. Leen la Biblia, y lo que leen en el texto, quieren encontrar textos que les permitan justificar su estilo de vida. Ese hombre quería justificar lo que él quería que su esposa hiciera. Estas personas pueden orar, pero cuando oran no agradan a Dios, porque piden por razones o con razones equivocadas. Por tanto, podemos ver que ese tipo de mente, esa mente puesta en la carne, no puede agradar a Dios, porque nunca sus intenciones nunca están alineadas a la voluntad de Dios. Y además Hebreos 11:6 dice así: y sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y una mente que está guiada por la carne no cree en Dios. Entonces es imposible agradar a Dios. Los incrédulos no agradan a Dios. Los que no tienen fe no agradan a Dios porque no tienen la capacidad de agradarlo, no tienen la capacidad de creer en Él. Todas estas y muchas más que pudiéramos seguir hablando, pero el tema no es estar hablando tanto de los que los que tienen la mente puesta en la carne, porque aquí no hay nadie. Entonces estamos hablando pues como al vacío, ¿verdad? Todos así se quedan como diciendo, pues ¿y eso qué? ¿Nosotros qué? Yo los veo así como que hasta ya sacando el celular para revisar. Bueno, vamos a hablar acerca ahora de las características de los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Todos. Otra vez, porque como que la mitad, los otros se me hace que son del otro grupo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Este es el grupo de personas que viven en el Espíritu. Este es el grupo de personas que tienen su mente puesta en el Espíritu, que viven en el Espíritu o que viven siendo guiados por el Espíritu, que viven conforme al Espíritu. Vamos a leer las características. Dice, sin embargo ustedes no. O sea, hace la diferencia entre el otro grupo y este. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero fíjese, ahora empieza a poner algunas implicaciones. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Sí. Para estar para que nuestra mente esté puesta en el Espíritu, es necesario que el Espíritu de Dios habite en nosotros. De lo contrario, no podemos reunir este requisito. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si no tiene las características, las implicaciones, necesitas, para que tú puedas tener la mente puesta en el Espíritu, necesitas tener el Espíritu en tu vida. Pero si no lo tienes, no solamente no puedes pensar y tener tu mente en el Espíritu, sino que tampoco eres de Cristo. Cosas tremendas. Y si Cristo está en ustedes, fíjese lo que dice. Si el Señor está en nosotros, dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La característica número 1 de los que están en el Espíritu es que en ellos mora el Espíritu Santo. No puedes decir que dentro de ti está el Espíritu Santo o que tu mente está puesta en el Espíritu si el Espíritu no está dentro de ti. Y todos los que aceptamos al Señor Jesús, esto es importante, todos los que aceptamos al Señor Jesús, todos los que confesamos que Jesús es nuestro Señor, todos los que entregamos nuestra vida, en todos nosotros está el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén, está en nosotros. Los romanos, Pablo asume, cuando dirige esta carta, que todos los que están ahí
han tenido un nuevo nacimiento. Por tanto, todos ellos no están en la carne. Pablo está haciendo una explicación y una determinación y una identificación. Los que están fuera, los que no están ahí en esa reunión, son personas que tienen su mente puesta en la carne. No agradan a Dios, no lo obedecen, están en guerra continua, son enemigos de Dios. Pero los que están dentro, como aquí en esta mañana, en esta tarde ya, todos los que estamos aquí, tenemos el Espíritu Santo, habita en nosotros. Y Pablo dice, porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero en nosotros, si habita el Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Y entonces hay dos formas de vida. Una de ellas es, si estás en la carne, ese es un estilo de vida. Si estás en el Espíritu, cuando el Espíritu mora en ti. Pero dice que si el Espíritu no mora en ti, entonces no eres de Él. Lo dice de dos maneras, de una manera positiva y de una manera negativa. Si el Espíritu está dentro de ti, eres hijo de Dios. Si no está dentro de ti, no eres de Él. Dice lo mismo, pero de diferente manera. El versículo, Pablo en este versículo nos muestra las características distintivas de un cristiano. Lo que nos distingue no es que vengamos a la iglesia, aunque tenemos que venir, amén. No es aquel que lee la Biblia, no es el que canta alabanzas bonito, no es el que sirve en algún ministerio, sino en el que mora el Espíritu de Dios. Ese es el Hijo de Dios. Nosotros no podemos ver el Espíritu de manera literal. En todos nosotros mora el Espíritu Santo, amén, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero tú no puedes voltear con tu hermano y verlo y decirle, hola, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Pedro. Oye, qué bonito luce el Espíritu Santo en tu vida. No podemos hacer eso, ¿verdad? Porque no lo vemos. ¿O sí? No lo vemos. Pero sabemos que en Él mora el Espíritu Santo. ¿Pero por qué sabemos que en Él mora el Espíritu Santo? Por sus frutos. Por tus frutos. Pero ahora les voy a poner un ejemplo. Fíjese. Una ocasión, allá en el rancho, luego me dicen que por qué saco tantas historias del rancho. Pues allá crecí. A mí me asombraba cuando te dan referencias, los señores grandes. Los señores grandes te dan referencias. Mire, vas a ir a tal parcela y ahí donde está el guaje, ahí es. Y sin saber, tú dices, ¿y cuál guaje? ¿El que se hace? O luego te dice, no, mira, allá hay un capulín. ¿Cuántos conocen el árbol de capulín? ¿Lo pueden identificar? Y luego te dan referencia. No, ahí estaban unos aguacates y unas manzanas y todo. Y tú los ves todos tienen las hojas más o menos igual, todos verdes. Y tú las ves y dices, ¿cuál es cuál? Una vez me invitaron allá en California, íbamos pasando en la carretera y empezamos a ver árboles y árboles y árboles, todos alineados, bien alineados, muy bonito. Y yo estaba impresionado. Y luego me dice la persona con la que iba, ¿conoces ese árbol? Le dije, no, pues no sé de qué es. Me dice, ve el fruto. Y ya lo vi. Y era un pistache, el fruto. Y yo lo vi y dije, wow, o sea que los pistaches se dan en esos árboles. Dijo, sí. Y en otra ocasión
andaba allá por Veracruz y había una huerta donde había diferentes árboles. Y yo lo vi y luego le dije, se me hizo conocido, ya sabe, uno bien experto. Sí, el árbol de naranja. Me dice, no, no es de naranja. No es de naranja, no, es de mandarina. Y dije, no, pues es casi lo mismo, pero no es igual. Dijo, no es igual. Pero no tenemos dificultad cuando llegamos a una huerta y había ahí donde yo vivía, hay una huerta donde había muchos árboles. Y yo podía distinguir y definir cada uno de esos árboles porque veía su fruto. Yo decía, ese es un árbol de pera, ese es un aguacate. Pero no era porque fuera sabio, era porque veía el aguacate, veía la pera, veía la manzana, veía la naranja. Igual cuando vas a la iglesia, puedes saber en quién está el Espíritu de Dios y en quién no. La palabra de Dios dice que por tus frutos serás conocido. Y bueno, en la iglesia todos tienen bonitos frutos, amén. Todos. Oye, hermano, ¿se puede recorrer para allá? Sí, cómo no, sí, cómo no. Oye, hermano, ¿me cede su lugar? Claro, mi hermano, con todo gusto, ahí está. Oye, hermano, ¿puede? Sí, lo que sea, yo estoy para servir. ¿Cuántos están para servir? Pero fíjese, una vez estaba yo ahí, ¿tienen tiempo? Porque luego mi esposa me regaña, es que no seas tan rollero. Pues es que ahí sale, el Espíritu me inspira. Estaba ahí yo, bien, alabando al Señor, y estaba llenísimo, y en los pasillos estaba lleno de gente, y luego llega un señor y me dice, oiga, pastor, tengo algo contra usted. Yo le dije, pues yo ni lo conozco, ¿qué le hice? Oiga, ¿cómo es posible que aparten las sillas? ¿Cómo es posible que no dejen pasar? Mire, hay un montón de bolsas de señoras. Le dije, sí, todas las señoras apartan las sillas, Los hombres no, las señoras son las que apartan. Y estaba bien enojado y le digo, pero ¿cuál es el problema, hermano? Pues es que no encuentro una silla. Le dije, y estábamos en la alabanza, y le dije, ¿y para qué quiere una silla ahorita? Y se me quedó viendo y dice, le dije, ¿se va a sentar ahorita? Me dice, pues no. Entonces, ¿para qué quiere la silla ahorita? Pero mire, llegó enojado. Por sus frutos los conocerás. Y ya cuando yo le expliqué, me dijo, ay, pastor, me la mató. Le dije, ahora le voy a dar otro consejo. Véngase temprano y se sienta donde quiere. ¿Sí o no? Pero la mejor manera de identificar el fruto, el mejor lugar para identificar el fruto, el mejor lugar para que tú luzcas como cristiano, ¿dónde crees que es? En tu casa, amén. Sin que voltees. ¿Tú vives con un cristiano? ¿O con alguien que se dice cristiano? Sí. Pablo nos dice que el fruto del Espíritu no es venir a la iglesia, aunque debemos de venir. Pablo dice que el verdadero fruto del Espíritu no es ir a la reunión de matrimonios, a la reunión de mujeres, a la reunión de varones, a la reunión de adolescentes, aunque no debemos de faltar. Pero el verdadero cristiano no es aquel que solamente lee la Biblia, aunque es una necesidad hacerlo. El fruto del Espíritu se manifiesta no solamente en esos lugares, sino se manifiesta en nuestra vida diaria.
ahí en tu casa, ahí con ese esposo rasposo que tienes. No digo a esa esposa porque luego me regañan. A veces oramos y le decimos: Señor, ay, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi papá. Pero ¿sabes qué? Tú preocúpate por lucir tú como cristiano. El fruto del Espíritu es el indicador externo de la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Tú puedes mostrar las virtudes del Espíritu cuando Él habita dentro de ti, porque empezaron a producirse. El Espíritu Santo empezó a transformarte. Las circunstancias de la vida, no importa cuáles sean estas, si sean buenas o si sean malas, siempre serán el medio por el cual el fruto del Espíritu va a ser evidente. Cuando nosotros estamos ante circunstancias difíciles, estamos ante la circunstancia de nuestra vida matrimonial, que no hemos podido a ponernos de acuerdo, que tenemos muchos choques, ahí es donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en tu vida. El fruto del Espíritu en la vida de las personas siempre será una evidencia. La obediencia, mi hermano, es una rendición de tu mente. Es una rendición de tu corazón. Es una rendición de tu voluntad a la acción del Espíritu de Dios. Cuando tú le cedes el control al Espíritu, nosotros empezaremos a crecer, empezaremos a fructificar. La obediencia contribuye, acelera el desarrollo del Espíritu, de la acción del Espíritu en la vida de las personas. La obediencia es la manera como el Espíritu Santo opera en la vida de nosotros. Y empieza una transformación. La transformación de todas las personas ocurre de dentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro. Tú no vas a ser transformado dentro por las circunstancias de fuera. Tú vas a ser transformado por lo que está dentro de ti. Ahí empieza la transformación. Porque la transformación, mis hermanos, no son actos. Es nuestro carácter. Es lo que pensamos. Es lo que somos. Y quien motiva la transformación en nuestra vida se encuentra dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Comienza con una renovación de nuestra mente. El Espíritu Santo te empieza a decir: hey, está mal que digas esa palabra. No está bien que hables así. No está bien que vayas a esos lugares. No está bien que vayas con esos amigos. No está bien que veas esas películas. No está bien que veas esas páginas en tu computadora. Empieza a cambiar mi forma de hablar, mi forma de actuar. Empieza a cambiar mi forma de valorar a las personas. Empieza a cambiar la forma que tú valoras a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus amigos. Empieza a cambiar tu manera de respetar, de comunicarte con los demás. Hay personas que los conocemos y decimos: esa persona es prepotente. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Y cómo te das cuenta? Por su manera de ser. Es prepotente, trata mal a todos sus trabajadores. La acción y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que empieza a cambiar mi forma de vida. Yo comienzo a cambiar mi forma de exigir, mi forma de demandar. Yo comienzo a cambiar mi forma de perdonar y mi forma de pedir perdón. Yo comienzo a cambiar mi forma de sumisión. Y todo esto se traduce en un estilo de vida. Y esa es la pregunta inicial que yo les dije: ¿quién sabe cómo es ser guiado por el Espíritu? Tener una vida guiada por el Espíritu.
el Espíritu en tu vida empieza a impactar tus emociones, tu manera de ser, de hablar, en tu trabajo. Y mire, la llenura del Espíritu es algo ordinario, es algo práctico. La llenura del Espíritu es cuando el Espíritu controla mi mente y entregamos la rendición de mis áreas. Pablo sigue explicando que otra característica que define la mente puesta en el Espíritu y no en la carne es porque esa mente está viva y lo entiende, pero al mismo tiempo está en un cuerpo de muerte. Y eso como que parece que es contradictorio. Mira el versículo 10 dice: y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Nosotros vivimos en un cuerpo muerto, ¿sí? Está muerto a causa del pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo dentro de nosotros está vivo a causa de la justicia. Un cuerpo que está muerto, que por el efecto del pecado, mis hermanos, siempre nos tratará de llevar a pecar, siempre. Porque nuestro cuerpo sigue teniendo los mismos deseos caídos. Tu cuerpo siempre te va a llevar a que hagas esas cosas que antes te agradaban. Pero el Espíritu Santo está ahí contigo y tú estás vivo espiritualmente. Esta es una lucha. Siempre vamos a tener esta lucha. Romanos 7:14, fíjese lo que dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. En mi interior hay una lucha, mis hermanos, y yo sé que aquí estamos todos, en esa lucha estamos todos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, nosotros queremos actuar bien, nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas y queremos estar bien y en nuestra mente está el hacer el bien y hacemos el mal que no queremos. ¿Cómo lo ejemplifico? Imagínense aquí, hay algunos hermanos y hermanas también ya últimamente, que cuando van conduciendo usan mucho el claxon cuando alguien se les atraviesa. ¿Usted sabe a qué me refiero? Los hombres, bueno, echamos pleitos si alguien se nos mete, ahí vamos atrás de ellos. Y mientras que estábamos aquí, estábamos orando, y como yo tengo ese problema, usted tiene ese problema, está orando y dice: ay Señor, te pido por favor que no se meta nadie delante de mí. No quiero usar el claxon. Es diferente cuando tú le dices: Señor, ya no quiero tocar el claxon. No, tú dices que nadie se meta. Y sales de aquí con esa intención. Ese es tu mayor problema. Es un ejemplo, ¿verdad? Usted llévelo a donde usted está batallando. Y sales de aquí, ¿y qué cree? Que lo primero que encontramos, usted se estacionó allá por la gasolinera y ahí viene, al llegar a la esquina va a dar vuelta, ¿y qué cree? Todos los hermanos salieron a comprar ahí, y los hermanos otros se pararon y están obstruyendo el paso, y usted va ahí, ya quiere pasar, ¿y qué cree que va a hacer? Estos hermanitos. Y ya está a punto y, ay Señor, pero es que, y empieza la lucha. ¿Lo toco o no lo toco? La mayoría terminamos tocándolo. Ya no le ponemos el tonito ese que molesta, pero sí pitamos. Nos falta uno, pero lo hacemos. Hay una lucha en nuestro cuerpo. Lo mismo sucede cuando estás frente a tu computador y hay una lucha que si ese dedito le da a esa tecla, va a aparecer eso que te causa problema y estás luchando.
Tú sabes que si haces esa pregunta a tu esposo o a tu esposa, se te van a dejar venir. Es una lucha. Tú quieres estar bien, tú quieres hacer las cosas bien, pero es la carne que te jala a hacer lo malo. Gálatas 5:17 especifica aquí el apóstol Pablo esta lucha, lo explica de esa manera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Los que desean hacer el bien son atacados por la carne. Los que desean hacer el mal son atacados por el espíritu. Y el espíritu te dice, no lo hagas. Y la carne te dice, sí, hazlo. Y ahí está la lucha. Y el problema, el que está en medio de la lucha eres tú. Y la lucha, la guerra, está dentro de ti. Ahí está. Le voy a dar algunas otras características de la carne. La carne no puede ser cambiada. Así que tú que estás orando, Señor, cambia mi carne, no puede ser cambiada. La carne no puede ser regenerada. La carne no puede ser enseñada a complacer a Dios. La carne obedece a impulsos, obedece a hormonas, obedece a gustos. De manera que siempre tendremos esa carne, esa lucha. Versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, en los que vivimos con la mente puesta en el espíritu, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esa lucha, a pesar de que estemos pensando que vamos a morir, mis hermanos, dice que vamos a morir. Nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal va a morir. Pero dice que el mismo espíritu que habita en nosotros es el mismo que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Y ese tú lo tienes, y ese te va a resucitar a ti también. Aunque mueras, aunque tu cuerpo muera, pero tú vas a resucitar, a estar en la presencia de Dios, a pasar todo el tiempo ahí en la presencia de Dios. Versículo 12 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Somos deudores. ¿Quién no tiene una deuda? ¿Ustedes todos tienen deudas? ¿O alguien que tenga una deuda? ¿Saben lo que implica tener una deuda, verdad? El que debe está sujeto al que le debe. Dice la palabra de Dios que eres esclavo. Y aquí el Señor dice, Pablo dice, hermanos, somos deudores, sí debemos, pero no le debemos nada a la carne. El Señor Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Y no le debemos a la carne, le debemos al Espíritu. Y entonces el Espíritu es el que nos va a ordenar qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. El Espíritu Santo es el que te va a guiar. El Espíritu Santo es el que te va a llevar. El Espíritu Santo es el que nos va a resucitar. Y ese Espíritu Santo vive en ti. Versículo 13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Tenemos que pensar en eso, mis hermanos. Muchos de nosotros llevamos una vida conformista y pensamos que así como vivimos, ese es el estilo de vida que debemos de llevar. Pero hay algo más allá. Vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Vivir cuando el Espíritu Santo, tú estás consciente de que está dentro de tu vida, tú empiezas a tener las manifestaciones del fruto del Espíritu, del fruto de que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Cuando tú haces morir las obras de la carne. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
El versículo 14 es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo estoy seguro, y la Biblia dice que todos los que aceptamos al Señor Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Y pudiéramos pensar, algunos puedan pensar, y yo no soy guiado por el Espíritu Santo. Sí eres guiado por el Espíritu Santo. Pero sucede algo que es importante que entendamos. Esa voz que viene y te dice, no hagas eso, es el Espíritu Santo. Y está dentro de ti. Y siempre te está hablando. Siempre. Y entre más tienes una intimidad con Dios, aprendes a escuchar más esa voz, esa sensación. Pero sucede algo. Y yo se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Hace unos 2 meses, yo tenía que acompañar a mi esposa a llevar a un familiar al aeropuerto. Entonces ella me dijo, ¿si alcanzas a llegar? Le dije, sí. Y fui aquí a un lugar que se llama Cajititlán, algunos de ustedes lo conocen. Y yo tenía que llegar a mi casa a cierta hora. Entonces yo vi la hora y dije, no, ya alcanzo a llegar bien. Y cuando salgo, ya sabe que hoy todo el mundo se mueve por el Waze. Y le pongo al Waze a ver por dónde era mejor. Y de esa vez que yo casi no lo uso, pero ese día sí le puse. Y me decía que viniera por la carretera de Chapala para llegar a mi casa más rápido. Y ya venía, y luego esa voz me dijo, no te vayas por ahí, vete por esta otra calle, por Adolf Horn. Y yo dije, me voy por acá, por carretera de Chapala. Yo veía y decía que estaba todo bien. Y luego ya voy y le doy vuelta hacia agarrar la carretera de Chapala y otra vez, no te vayas por ahí, vete por allá. Yo dije, pero ya vengo por aquí. Dijo, pero vas a perder menos tiempo si te vas por allá. Y ahí, imagínense yo poniéndome ahí con el Espíritu. ¿Quién sabía más, el Espíritu o el Waze? Sabía más el Espíritu, mis hermanos. Y yo poniéndome, y no, es que el Waze dice que no, vete por acá, y ahí estoy. ¿Y por dónde cree que me vine? Por la carretera de Chapala. Ahí vengo, y luego ya agarro la carretera de Chapala, y ahí vengo muy bien. Y yo dije, ahí está, todo está bien, voy a llegar rápido. Y en eso, mis hermanos, adelante, todos parados. Y yo dije, ¿qué pasó? Acababa de suceder un accidente. Habían atropellado a un muchacho y se paró todo el tráfico. Parado completamente. Ya tenía ahí como media hora y pasaban personas con sus belices, con sus maletas, porque iban al aeropuerto y todo estaba parado, iban a llegar, iban a perder el avión. Y yo estaba ahí y yo dije, no hombre, pues estos ya están aquí cerquita, yo todavía tengo que ir a mi casa y regresar. Y luego esa voz que te dice, ¿ustedes andaban conmigo o qué? Porque se escuchó en toda la camioneta. Te dije, yo te dije, y luego ya estoy, ay Señor, perdóname, ay qué pena. Y yo sé que a ustedes les ha pasado en muchas otras cosas. Que hay algo que te dice, no lo hagas. No hagas esa llamada. No vayas a ese lugar. No compres eso. Te dice y te lo repite una vez y otra vez. ¿Y sabes lo que hacemos?
El Espíritu está tratando de guiarnos, mi hermano. Esa voz es el Espíritu que tienes dentro de ti, que tú que eres cristiano, que te está diciendo no lo hagas, sí lo hagas. El Espíritu está guiando tu vida. Pero ¿qué crees que sucede? Tú lo ignoras. Tú estás ignorando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti. El Espíritu Santo que está para guiar tu vida. El Espíritu Santo que está para ayudarte, para bendecirte, para animarte, para fortalecerte. Y tú no le haces caso. No le haces caso. Y pagamos las consecuencias. Pero Dios es tremendamente grande y hermoso. Dios quiere que tú entiendas quién eres. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero tal vez eres un hijo de Dios que ha ignorado la dirección del Espíritu Santo, que no le has hecho caso. Y estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Hace unos días, una hermana de aquí de la iglesia estaba muy triste y estaba llorando. Y me decía: pastor, es que estamos perdiendo a uno de nuestros hijos. Y me platicaba lo que estaba viviendo. Me dijo: pero el asunto es que nos dedicamos más a trabajar, a hacer dinero. Y nosotros decíamos, platicábamos mi esposo y yo, y decíamos: pero es que no estamos haciendo las cosas bien. Pero es que no le estamos dedicando tiempo. No, pero es que hay que abrir más temprano. Es que no hay que ir a la iglesia los domingos porque es el día que más vendemos. Es que no hay que hacer esto, es que no hay que hacer aquello. Y el Espíritu Santo diciéndoles: y tu hijo se está quedando solo. Y no escuchamos la voz de ese Espíritu que Dios puso en tu vida para guiarte. Y ahí estamos muchos sufriendo hoy las consecuencias de no escuchar, de no saber, de no entender. Ser cristiano no solamente es venir a la iglesia. Ser cristiano es dejar que el Espíritu Santo cultive en ti ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. El dominio propio que todos necesitamos. Todos necesitamos dominio propio. Yo necesito dominio propio. Todas las mañanas le digo al Señor: Señor, cultiva en mí dominio propio, porque necesito dominar mi mente, mis impulsos, mis gustos, mi carácter, mi lengua. Todo necesito dominar. Y solo podré hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Este es un momento importante en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es expuesta, es para tu crecimiento. Es para que nosotros nos veamos como en un espejo, dice la palabra. La palabra de Dios surte el efecto de un espejo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo somos, cómo es nuestro aspecto. Y vamos ante el espejo y nos damos cuenta de cómo estamos, cómo somos, cuál es nuestra condición espiritual. Yo no sé si tú tengas que pedir perdón, darle gracias,
pedirle que te deje escuchar la voz, su voz, de una manera intensa, fuerte. Habla con el Señor. No esperes repetir la oración de alguien. Orar es que tú hables con Dios. No es que repitas lo que otros hablan. Orar es abrir tu corazón a Dios, abrirlo ampliamente y decirle: mira, esto soy. Y no le vas a contar, no le vas a descubrir algo que Él no sepa, porque Él te conoce. Sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe cuál es tu condición en este momento. Pero Él puso su Espíritu Santo en ti para que te ayude, no para que te condene, para que te levante, para que te fortalezca, para que te consuele, para que te anime. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Aquí estamos, Padre Celestial. Aquí estamos, Espíritu Santo. Somos tuyos, somos tus hijos. Aquí estamos, Padre Eterno. Llénanos. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos y entone este canto, por favor. En tu gracia me esforzaré.